Buenas tardes y gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde de primavera tan bonita en Madrid. Bueno, en los años 50 surgió una corriente literaria europea, con cada país con matices y con distintas circunstancias, que luego se vino a llamar la novela social. La novela que sobre todo lo que trataba es de hacer como un fresco o una fotografía literaria de la sociedad que se vivía entonces. En España tuvo grandes representantes y grandes libros, ¿no? Muchos de ellos desconocidos, otros muy importantes, ¿no? Pero sí que logró contagiar, ampliar un poco yo creo, el circuito de lectores y demostrar que la literatura se hacía más importante cuando era capaz de escribir y hablar de gente de todo tipo, ¿no? Gente más sencilla y gente cotidiana, digamos, ¿no? Esta forma de literatura que yo creo que en España, si buscamos quizá la obra, aunque hay varias, pero la obra más sobresaliente de ese momento, para mí, a mi modo de ver, pues es sin duda La Colmena de Cela, ¿no? Una novela coral maravillosa donde se escenifica una vida y un momento. Bueno, pues esa corriente, como todas las grandes corrientes literarias, no ha cesado, sino que hay gente que ha sabido actualizarla y volverla a poner de actualidad y tenerla presente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha hecho esta vez Celia Bargado con La calle de al lado. Una novela coral que trata de una forma magnífica lo cotidiano, lo cercano y lejano al mismo tiempo de un momento determinado en un espacio concreto. Todos vivimos en una calle, es curioso, pensaba yo ahora, todo el mundo vive en una calle, hasta los reyes viven en una calle. La calle forma parte de la personalidad nuestra, de nuestro entorno y de nuestra historia. Las calles cambian de una forma tremenda y giran y se vuelven distintas, ¿no? Y se enriquecen o se empobrecen, pero luego al fin y al cabo siguen siendo la calle, ¿no? Y a mí en esta novela me ha gustado mucho eso, me gusta mucho cómo está escrita, está muy bien escrita, me gusta la personalidad que tienen los personajes, el lugar que ocupan, el ritmo que lleva y sobre todo la intención de exponer y explicar un tiempo pasado que nos ayuda a conocer el presente y a intentar mejorar el futuro, ¿no? Me parece que es de esos libros que uno lee con auténtico interés, ¿no? Yo he escrito un textito sobre el libro que voy a leeros. Amigos lectores, vecinos de esta calle que hoy abrimos y paseamos juntos. Presentar La calle de al lado es en realidad entrar despacio en una memoria colectiva, una memoria hecha de cocinas encendidas desde temprano, de radios sonando al mediodía, de mujeres que sostienen la vida sin que nadie se lo agradezca, de hombres cansados, de amores que apenas se dicen y de sueños pequeños que, sin embargo, contienen un mundo entero. Celia Bargado ha escrito una novela profundamente humana, una novela coral, llena de voces, donde cada puerta esconde una historia y cada personaje carga con su propia soledad, sus deseos, sus derrotas y también sus pequeñas esperanzas. Desde las primeras páginas, la autora nos invita a recorrer esta calle como quien vuelve a un lugar conocido. Vemos a Juana, a Concha, a Carmen, a Rosa, al señor Justo, a la señora Irene, personajes que parecen salidos no solo de la literatura, sino también de la memoria de nuestras propias familias. Hay en este libro algo muy difícil de conseguir, verdad. Una verdad emocional que no necesita grandes artificios. La novela está escrita con una sensibilidad extraordinaria para escuchar cómo habla la gente, cómo piensa, cómo calla. Y quizá por eso conmueve tanto, porque uno siente que estas vidas podrían haber ocurrido en la casa de enfrente, en la escalera de nuestros abuelos o en la infancia de cualquiera de nosotros. Pero La calle de al lado no es solamente una evocación del pasado, es también un homenaje silencioso a toda una generación que sobrevivió como pudo, mujeres agotadas y fuertes, hombres vencidos por el trabajo y la rutina, jóvenes que soñaban con escapar, familias enteras aprendiendo a convivir con las estrecheces, con las apariencias y con el peso del tiempo. Y aún así, entre tanta dureza, la novela deja espacio para la ternura, para el humor cotidiano y para esa dignidad humilde que atraviesa todas sus páginas. Hay además un gran acierto en la estructura del libro,
la calle acaba convirtiéndose en un personaje más. Todos se observan, todos saben algo de los otros, todos comparten una especie de destino común. La intimidad individual y la vida colectiva se mezclan continuamente, como ocurría en aquellos barrios donde las puertas permanecían abiertas y la vida se escuchaba a través de las paredes. Leer esta novela es escuchar otra vez las canciones de la radio, el ruido de los platos en la cocina, las conversaciones en voz baja, los sueños nunca confesados del todo. Es asomarse a una España cercana y reconocible, pero también universal, porque habla de lo esencial, del amor, del miedo, del paso del tiempo y de la necesidad de ser vistos y queridos. Por eso creo que la calle de al lado no solo se lee, se habita, se pasea. Y quizá el mayor logro de Celia Barrado sea precisamente ese, haber construido un lugar literario al que el lector entra casi sin darse cuenta y del que sale acompañado por todos esos personajes, como si realmente hubiera vivido un tiempo entre ellos. Muchas gracias. Bueno, esto no se hace, porque me has dejado sin palabras. O sea, estas palabras que me has dedicado de verdad me han dejado sin palabras, te las agradezco muchísimo, porque son elogios que no merezco. Bueno, quiero agradecerles a todos su estancia aquí. Francamente, tiene muchísimo mérito porque todos sabemos por qué. Porque es el puente y han elegido venir aquí a acompañarnos a la presentación de la calle de al lado, en vez de estar a lo mejor atrapados en un atasco de la salida de Madrid, que tiene mucho mérito. Pero muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, por supuesto, a la editorial Vitruvio y a Pablo, porque sin conocerme de nada ha confiado en mí y ha decidido pues, editar este libro. Le estoy pues, muy agradecida. Y para agradecérselo mejor, pues en fin, yo les aconsejo que compren el libro, que lean el libro, que difundan el libro y de esa manera el agradecimiento pues será más palpable. Yo quería, antes de hablar un poquito de la novela, compartir con ustedes o con vosotros una reflexión a propósito de lo que cuesta escribir, porque todos los que estamos aquí alguna vez en nuestra vida hemos escrito algo, hemos escrito poemas, hemos escrito un diario, hemos escrito un relato, y si nos hemos tomado en serio la tarea de escribir, y sobre todo si queremos escribir emulando a los grandes, a los que parece que no les cuesta nada, ¿verdad?, hacer esas páginas tan brillantes, pues nos hemos dado cuenta del trabajo que supone, del esfuerzo, de la frustración muchas veces, del sudor. Si me viene siempre cuando hablo de esto, cuando pienso en esto, la famosa frase de Churchill que todos conocemos, la de sangre, sudor y lágrimas, que le dirigió a sus compatriotas al comienzo de la guerra, ¿no?, para alentarles a superar las penalidades que les esperaban. Y permítanme que lo asocie, porque siempre me viene a la cabeza, es una cosa que tengo yo en la cabeza, tal vez por la cadencia de las tres palabras, sangre, sudor y lágrimas, con el verso, los versos famosos, que solo los de cierta edad, hablando con eufemismos, a lo mejor conocen, cuando nos torturaban a los niños haciéndonos aprender poesías. Ahora, pobrecitos, no se lo hacen, no saben lo que se pierden, ¿verdad? El famoso poema de Manuel Machado, Castilla, que dedica al destierro del Cid, cuando dice: por la terrible estepa castellana, el destierro conoce de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Seguro que a muchos de aquí les suena, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque para mí, insisto, está asociado sudor, escritura, sangre, sudor y lágrimas con el famoso poema, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque es una digresión aquí, un preámbulo un poco traído por los pelos. Pues no, porque esta novela, a pesar de que me estoy quejando de lo que cuesta escribir, pues no me ha costado demasiado sudor. Y digo demasiado, tampoco nos pasemos, o sea, un poquito sí, ¿verdad?, sobre todo la historia. Pero no demasiado, porque los personajes están ahí, no me los he tenido que inventar. Prácticamente todos, no todos, pues son muchísimos, pero prácticamente todos estaban en mi cabeza. Y también los que tenemos una edad aquí, pues sabemos ya por experiencia, los demás ya lo irán aprendiendo también, que
con el paso de los años, los sucedidos, ¿verdad?, las experiencias que hemos vivido, que creemos desaparecidas, no están desaparecidas, estaban ahí, agazapadas, dormidas. Permítame otra cosa literaria, como las notas del arpa, está en el ángulo oscuro del salón, las notas están dormidas, como el pájaro que duerme en la rama, esperando la mano de nieve que viene a arrancar las notas. Aquí no es la mano de nieve, pero estaban ahí, llamando a la puerta, queriendo salir. De alguna manera los tenía todos viviendo en mí, ¿no? Con lo cual, insisto, no me ha costado mucho hacerlos revivir a estos personajes, porque son reales. Yo cuando escribía de ellos los estaba viendo. La historia no, la historia me la he tenido que inventar, pero no los personajes. Entonces, si yo digo que los personajes los conozco, parece que es una novela autobiográfica. No, no es una novela autobiográfica, yo no estoy en absoluto en una novela. Pero sí están mis personajes, sí están mis vivencias, sí están mis recuerdos. Porque yo, como decía Pablo, como todos vivimos en una calle, yo vivía en una calle parecida, un poquito más grande que esta, porque esta calle he puesto 6 casas en cada lado de la calle, pues mi calle a lo mejor tenía 8 o 10, no tenía más. Y las casas eran casas bajas, con su verja de entrada, su especie de antepuerta con 2 escalones donde los niños se cobijaban cuando hacía mal tiempo, cuando llovía, con su pequeño pasillo, su pequeño patio, su azotea, a la que se accedía con unas escaleras también pequeñas, que la verdad todo pequeño. Casas modestas, en las que no había calefacción, la única fuente de calor era el brasero, o los fogones de la cocina. Y por supuesto no hablamos de aire acondicionado, ¿verdad? Eran calles, como digo, eran casas, como digo, modestas, y las gentes, los moradores de estas casas, pues se conocían todos, se hacía mucha vida en la calle. En verano, por supuesto, en verano por la noche, pues la gente se sacaba sus sillas y se ponía a tomar el fresco, ¿no? Los niños estaban siempre en la calle en invierno y en verano, con calor o con frío. Y las gentes conocían las vidas de todos, se sabían de sus sufrimientos, sus penalidades, sus esperanzas, sus duelos, sus miserias y sus alegrías, ¿no? Pero, insisto, no es autobiográfica. Y ahora vamos a la novela, esos son mis recuerdos. La novela sucede... La calle está situada en una ciudad de provincias, en la periferia de una ciudad de provincias. Nada que ver con la periferia de ahora, O sea, la periferia de aquel entonces se tardaba en llegar al centro de la ciudad 15-20 minutos, nomás andando, Imagínense lo que es una periferia, o sea que no se puede hacer una traslación temporal. De una ciudad de provincias cualquiera, podría ser cualquiera, es mi ciudad, no está mencionada como tal, pero las personas que lean la novela y que conozcan la ciudad, pues reconocerán la ciudad, porque se mencionan 2 lugares emblemáticos, que son la Plaza Mayor y la Alamerilla. Bien, es verdad que todas las ciudades de provincia tienen su Plaza Mayor, tienen su parque, su alameda, pero esta es la Alamerilla. El tiempo externo de la novela, los sucedidos tienen lugar pues, también en un tiempo impreciso, ¿no? Finales de los 50, principios de los 60, pongamos que en la transición de una década a la otra, porque entonces el tiempo era plano, no teníamos el vértigo que tenemos ahora, que todo va deprisa, todo es perecedero, todo dura muy poco, entonces el tiempo duraba mucho las costumbres, las amistades, la ropa, las canciones, los seriales de la radio, todo duraba mucho, o sea que puede suceder en 58, 59, 60, 61, pues todo iba pues muy lento, ¿no? La novela, vamos al tiempo interno, está dividida en 2 partes, ¿no? Son más o menos equilibradas en extensión. La primera tiene 11 capítulos, la segunda tiene 9 capítulos. Y en ambos casos, quiero decirlo, pues los títulos los he robado a mi hijo mayor. No son originales. El título de la novela sí, pero el título de las partes no. Mi hijo mayor está aquí, es un gran poeta.
La primera parte se titula En un breve paseo y es el título de un poema que está incluido en su último libro, que se titula Un afán perdurable, y es un poema entrañable que él dedica a sus abuelos que están enterrados en el cementerio de Salamanca. Va a verlos en un breve paseo para charlar con ellos. Es un poema muy emotivo, la verdad. Y a mí me pareció muy oportuno, porque además en esta primera parte el narrador, es un narrador omnisciente, pero es un narrador que le deja mucha vida a los personajes, ¿no? Es decir, no los dirige, deja que ellos aparezcan, que se manifiesten como son. Y entonces los va presentando, insisto, en un breve paseo por la calle a modo de un diablo cojuelo moderno, ¿verdad?, que ronda los tejados y se asoma a cotillear y van apareciendo de manera desordenada. La calle no va a primera casa, segunda casa, sino aparece en una casa, aparecen unos personajes, se muestran como son, con sus sufrimientos, sus rencillas, lo que sea, pero en esa casa, por ejemplo, puede aparecer mencionado un personaje o volver a repetirse en la siguiente parte, en otro apartado, en otro capítulo, es decir, se van mezclando, ¿no? Y en esta primera parte no sucede nada, entre comillas, es decir, no hay un desarrollo de una historia, ¿verdad? Pero yo creo que con la aparición de los personajes es suficiente porque están huyendo, están vivos ahí, ¿no? Y sí aparecen esbozados, pero apenas apuntados, de tal manera que el lector no es consciente de que va a pasar algo, pues breves notas que se desarrollarán en la segunda parte. Pero insisto, están mencionadas de tal manera que uno no se para a pensar que de ahí pueda surgir nada. La segunda parte, que también tiene un título robado, se titula Las luces en la tienda de mi esquina, es el último verso de un soneto muy bonito también y muy bueno, del mismo poeta mencionado, que se titula Monumentos, en los cuales habla de todos, no, claro, es posible, pero de muchos, todos los versos son monumentos, ¿no?, del mundo. Yo que sé, el Golden Gate, el Big Ben, el Taj Mahal, el Pórtico de Santiago, donde dice volverás. Y de todos ellos dice que el que más le gusta y el que más admira son las luces en la tienda de mi esquina. Y me gustó también. Me gustó también, además de que me gustó el verso, porque venía muy apropiado para esta parte, porque hay una tienda que está en una esquina y en un momento determinado hay luces. No he dicho, se me van las cosas, pero no pasaba nada porque vuelven, que está situada la primera parte temporalmente el día de la víspera de la Inmaculada Concepción. Entonces era una fiesta pues, que se celebraba por todo lo alto, una fiesta nacional, el Día de la Madre, y tiene una duración de un día, nada más. O sea, en un día se nos presenta a todos los personajes. Empieza a media mañana aproximadamente y acaba con las últimas, cuando empiezan a encenderse las luces, ¿no? Con las primeras luces de la tarde, que estamos en invierno, ¿no? Pues esta segunda parte, como decía, las luces en la tienda de mi esquina, tiene una duración más larga, dura pues un mes y medio aproximadamente, empieza también el mismo día de la víspera de la Inmaculada Concepción, con incursiones hacia atrás, algunos personajes que recuerdan cosas y tal, y dura, pues acaba de los sucedidos un mes y medio después, mediados, finales de enero, ¿no? En esta segunda parte hay dos narradores, además del narrador que aparece en la primera parte, el narrador omnisciente, como te digo, pues hay otro narrador que es un personaje de la novela que cuenta en primera persona los hechos que él vive, los procesos que tienen lugar en la novela. Ambas voces narrativas se mezclan, pero no se estorban, quiero decir que se complementan, ¿no? Y en esta segunda parte es cuando se desarrollan esos acontecimientos que se apuntan de manera así muy leve en la primera parte, ¿no? Cuando, digamos, tiene lugar
la historia. Bueno, ya lo dijo Pablo muy bien, esta es una novela que se llama una novela coral, que no hay un protagonista, ni dos ni tres, todos son protagonistas. Lo que digo todos es los que más intervienen en la historia, porque claro, todos no pueden tener el mismo lugar, pero hay algunos, digamos, que tienen más peso, hay otros con menos peso y hay algunos que solo son mencionados. Pero yo creo que todos tienen su lugar en el mundo, todos tienen su razón de ser y su peso. Solo en la calle viven 50 personas, o sea que ya son muchas. Y para ayudarles a reconocerlos, porque si no, no se pierde, como decía Pablo, que si Concha, que si Carmen, que si Rafaela, que si Ramona, que si Juan, pues es muy difícil. Pues aparece al principio un plano, un poquito pequeño, un pelín pequeño, bueno, pero se ve bien, con las casas y sus moradores, ¿no? Entonces, de tal manera que uno, cuando aparezca el nombre de, pues yo qué sé, de Antonia o de Teresa o tal, va a la calle y sabe quién es y sabe, pues, cómo se relacionan entre sí. Además de estos personajes que viven en la calle, hay otros más que viven fuera de la calle, que tienen también su papel en la novela y que algunos de ellos sirven de contrapunto a estos personajes modestos, porque son los que entonces se hablaba de la gente bien, ¿no? Y se ve en algunas descripciones, no hay muchas descripciones en la novela, aparecen así, bueno, de vez en cuando, pero se nota sobre todo en el tipo de casas, ¿no? Las casas de la gente bien, entonces estaba empezando a despuntar la clase media, ahora ya no hay tanta diferencia entre las clases, entonces sí había diferencia. Las familias bien tenían, por supuesto, casas grandes, vivían en pisos, un portero, tenían calefacción, tenían alfombras, cocinas, casas bien. Bueno, pues hay personajes de esta otra clase social, ¿no? Hay personajes de todas las edades, hay viejos, hay gente adulta, hay jóvenes, hay niños. Insisto, algunos solamente aparecen mencionados, pero para mí todos son importantes porque a todos los he tratado con el mismo cariño, a pesar de algunos no ser tan simpáticos como otros, ¿verdad? No todos son iguales, pero a todos los he tratado, insisto, con mucho cariño, porque en casi todos ellos planea pues, los temas que planean en toda la novela, que son pues, una vida un poco mediocre, un poco derrotada, una vida de trabajo, de resignación, de superación, de búsqueda de un futuro mejor. Y a pesar de eso hay esperanza en los personajes, incluso en los mayores, sobre todo en los jóvenes, que aspiran a salir de esa vida mediocre de dos maneras. A algunos por la emigración, que estaba empezando también, pues viene a irse a otra gran ciudad del país que les ofreciera trabajo, ciudades con industria, o bien al extranjero. Entonces, sabéis o lo saben, que había es cuando empieza la emigración, ¿no? Todos sabemos a qué países de Europa se van. Y algunos, sobre todo, como digo, los jóvenes, quieren escapar a través de la emigración, y otros, como Pedro, que es ese narrador que aparece en la segunda parte, o Merche o Juan, pues tratan de huir de esta mediocridad a través del estudio. Y ya para terminar, pues quiero decir que esta novela no es una novela modesta, no porque sea mala, no lo creo, sino porque no tiene grandes pretensiones, como ha dicho muy bien Pablo. A mí lo que he pretendido es hacer una cala en un momento determinado de la historia y en un tipo de personas determinadas de la vida que yo viví. Son cosas pequeñas cosas de la cotidianidad que, bueno, hombre, todo queda en la historia, pero a lo mejor estas cosas se escapan más que los grandes sucesos. Bueno, y ya termino con una cita de mi admirado Leonard Cohen, tan buen poeta como cantante, con el orden es igual. Son los dos primeros versos que aparecen en la primera canción del último disco póstumo, claro, que se titula Thanks for the Dance, y que dice: siempre trabajé sin descanso, pero nunca lo llamé arte. Me gustan muchísimo esos versos.
Bueno, pues si no les importa puedo, ¿no? Leerles sin aburrirme mucho, un poquito para abrir boca, digamos, ¿no? Un pequeño fragmento de la primera parte de un personaje, ¿no? Donde se habla un narrador en tercera persona. Pero ya les digo que los personajes aparecen ellos solos. Dice, se ha puesto a llover otra vez. La señora Teresa entra en el comedor, atiza el brasero y se sienta a la mesa camilla, la mirada perdida en la ventana, el repiqueteo del agua en los cristales y el ritmo acompasado del reloj como única presencia en la estancia vacía. Estará a punto de empezar la novela. Saca con desgana del trinchero el abultado brillo y las agujas y se dispone a hacer punto por hacer algo, piensa, por hacer tiempo antes de la novena. Tendrá que ir luego a la tienda a comprar, ya que se acuerda patatas, cree, y lo que se tercie, si no se ocupa ella, ¿quién lo haría? Oye abrirse una puerta, la del baño, se conoce al dedillo todos los sonidos de la casa. Es Toño el que acaba de salir, es allí donde se recuerda cuando huye de la quema, de la ira del padre, porque a ella ni la teme ni la ama, piensa Teresa, ¿qué va a hacer con los hijos? Lo llaman y hay hastío en su voz, ¿qué quiere? Dice el hijo, que ahora va, le responde. No tarda en acudir y si ha hecho los deberes, le pregunta de nuevo la mujer cuando entra aquel en la habitación, algo cansada ya de un esfuerzo vano e ilusorio. Deja caer la labor en el regazo y mira a su hijo con la seguridad de quien sabe que la respuesta será tan inocua como inútil la pregunta. Entra entonces Pedro con unos libros bajo el brazo y que se va, le dice, que se lleva a Toño con él a ver si así consigue que haga los deberes mientras él le da la clase a Andrés. Le da un beso a su madre en la mejilla que ésta recibe como un regalo inesperado. ¿Cuánto le gustaría, le dice, que fuera él quien la acompañara a la novena, hijo, que es el último día, no puede menos, a lo mejor acaba pronto, quién sabe, retomando con brío las agujas de punto. Que cierren la puerta de la calle con cuidado, les dice, al oír sus pisadas alejándose. Seguro que se han olvidado de coger el paraguas, piensa la señora Teresa. Afortunadamente no van lejos. La señora Catalina vive en la casa de al lado. Dime cuando corto. ¿Leo otro? Vale. Bueno, voy a leer otro así cortito de la segunda parte, en la que habla un personaje. Me toma la palabra personaje, es el narrador. Dice, nos abrió la puerta una criada vestida, es el momento en que van a una casa bien, como decía antes. Nos abrió la puerta una criada vestida con un uniforme de rayitas rosas que nos dijo que el señorito Jaime vendría enseguida a recibirnos, que los demás amigos ya hacía rato que habían llegado. No parecía muy contenta la joven con tanto visiteo. Era una sirvienta poco risueña, la verdad. Nada más entrar en el espacioso vestíbulo iluminado por una gran araña de cristales resplandecientes, apareció corriendo Mimi y se abalanzó al cuello de Juan con grandes alarajas y aspavientos, una chica algo aparatosa en sus demostraciones sentimentales. La falda del vestido, un vestidito ceñido a la cintura que le marcaba un talle insuperable y unas redondeces exquisitas que para mí quisiera, pero que nunca habría de catar. Eso fue lo que pensé al ver alzarse al aire los desnudos y gráciles brazos de la amiga del pos de la cabeza de Juan. Los hay con suerte. Se levantó también alborozada por el meneo y la velocidad de la acometida, dejando al aire unas piernas sublimes, únicas también. Fue una calurosa acogida que Juan saborearía sin duda con deleite. No pude verle el rostro. Mimi lo había invadido por completo con su desbordante melena rubia, pero lo imaginé, y yo contemplé con apocada envidia. Otras dos que yo no conocía se le acercaron zalameándolo con carantoñas. Una de ellas era bastante rolliza y no paraba de sonreír. Era rubia y bajita. La otra, cuyo nombre aprendí porque a la gorda no se le caía de la boca, por fin ha venido Bárbara. Tenía razón Bárbara. No sabes cuánto te hemos echado de menos, Juan, que te lo diga Bárbara. Era más alta, toda huesos y nariz, piel olivácea y lisa melena negra. Yo me apresuré a desembarazarme de la gabardina calada, que la criada, solícita aunque adusta, se llevó a alguna parte para ponerla a salvo. A Juan le ayudó a quitársela no sin dificultad la atormentada Bárbara,
que casi tuvo que arrancar a Mimí de los brazos de mi amigo, entretenido en corresponder a los arrumacos con que la hermosa le obsequiaba sin cortapisa alguna. Casi hubo un forcejeo entre ambas por lograr cada una sus propósitos. Mimí retomó su cometido con más ansia, una vez liberado de trabas su objeto de deseo. Agarró a Juan del brazo después de recomponerle con mimo el nudo de la corbata, lo miró con determinación a los ojos, nos echó a los demás una ojeada triunfal y se lo llevó consigo. Y bueno, ya para terminar, es que este no me resisto porque hay un personaje al que le tengo muchísimo cariño, que es el señor Hilario, el viejo de la calle. Este es muy cortito. Y habla Pedro de él un poquito. Dice, una vez me contó que había sido muy feliz con su mujer allá en la juventud, hace ya muchos años, Pedrito, nostálgico. Fue no hace mucho, en una calurosa tarde del verano pasado, cuando lo encontré sentado, como siempre, en los 2 escalones que hay detrás de la cancela y antes de la puerta de entrada de su casa. Lo saludé al salir de la mía desde el otro lado de la calle. ¿Qué tal, señor Hilario? ¿Tomando el fresco, no? Pregunté socarrón. Ni sombra de algún perro despistado, el aire abrasador, achicharrante. Era esa hora muerta de la siesta en la que la modorra se apodera de todo. Levantó la cabeza como osmeando. Hombre, Pedrito, ¿y tú cómo te atreves a salir a la calle con este bochornazo? Hombre, me dijo, ¿no te estará esperando alguna titi? Sonriendo burlón. Que él era viejo, que no podía dormir por el calor y prefería estar al aire libre, por decir algo, el gesto resignado. Si quería hacerle compañía un ratito, me pidió. Y me acerqué y me senté con él. No recuerdo a dónde iba aquella tarde, pero no tenía prisa, eso sí lo recuerdo. Y ya está, ya no es de mí. Bueno, pues es una novela estupenda, yo creo que va a tener muchos lectores y estoy convencido de ello. Así que nada más, ahora la autora podrá firmar los ejemplares de quien lo queráis. Y bueno, nosotros seguimos luchando y viviendo la literatura. La semana que viene tenemos una semana muy bonita. El martes presentamos en la Casa de Galicia, que está ahí al lado de la Academia de Lengua, ¿cómo se llama la casa? Esa calle, no sé qué, de Galisal, esa que está al lado del Retiro. Ahí presentamos un libro que se llama Barcelona, Galicia, que es de una autora que viene de Barcelona, Isabel García Díaz, muy interesante. El miércoles hay un plato muy bonito. En la editorial presentamos el último libro del poeta de Salamanca, Chema García Sáez, que se llama De los rostros la luz, y lo haremos en la calle Valdearribas en el modo poesía. Y el viernes nos volvemos aquí y presentamos Las cosas que tocamos porque sí, una novela póstuma de Carlos María Maínez, un escritor un poco mayor que yo, que en la editorial tenemos mucho cariño, y que falleció hace unos meses en una habitación de hotel. De una forma, en fin, estas cosas que a veces nos pasa a los poetas, ¿no? Carlos María Maínez es hijo del poeta Carlos Murciano. Un autor estupendo. Así que la semana que viene también tendremos una semana muy bonita para que le guste la literatura, y ahora de momento lo que nos toca es disfrutar no poco de esta extraordinaria novela, y pedirle a Celia que tanto en una calle como en otro lugar siga, por supuesto, construyendo momentos literarios como este. Eso es lo más importante. Muchas gracias.